Queridos amigos, les invitamos a conectarse a Radio Nueva Generación Adventista para que puedas estar en conexión directa con el cielo. Queremos llegar hasta tu hogar, hasta tu familia, hasta tu corazón, para que tu corazón pueda estar en sintonía con el corazón de Dios. Corre, conéctate a RNGA a través de www.radionuevageneracionadventista.com, porque somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Queridos amigos, durante esta semana hemos estado celebrando, y toda la cristiandad celebra alrededor del mundo, Semana Santa. Estamos recordando el gran sacrificio de Cristo Jesús, ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, ese sacrificio que hizo por ti, que hizo por mí, y que hoy te estamos invitando a que lo puedas aceptar, a la que lo puedas tomar, lo puedas hacer tuyo, porque ese gran amor de Dios fue manifestado en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús. Pasarán y volveré. Es tan difícil entender que no pudieron comprender
Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Era con Dios. En el principio. Estuvo ahí, en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Estuvo ahí con Noé, en el diluvio universal. Estuvo ahí con Abraham, cuando fue elegido. Abraham, te haré el padre de muchas naciones. Estuvo ahí cuando Moisés sacó a nuestro pueblo de Egipto. Yo estaré contigo. ¡Moisés! ¡Ah! ¡Señor! ¡Está con nosotros! Siempre estuvo a nuestro lado. Él era la luz que brillaba en la oscuridad. Después llegó al mundo. No deben tener miedo. Confíen en Dios. Confíen en mí todos. Saben el camino que voy a seguir. ¿Y a dónde vas? ¿Cómo saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. El principio y el fin. Señor mío, estaba esperando que llegara la muerte. No habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni más dolor. Yo voy a renovar todo. Sí. Vendré muy pronto. Que la gracia del Señor esté con todo su pueblo. Amén. daban muerte vil, un madero, una fría cruz, levantaban con ese cuerpo allí. Razones no podían encontrar al causarle tal agonía, sí. Me pregunto, ¿fui acaso yo el motivo por el cual murió?
sol se oscureció y aún el cielo lloró. Ese día mi alma se estremeció cuando por mí padeció. Ese día el sol se oscureció y aún el cielo lloró. Ese día un río de sangre fluyó de la cruz. Yo le causa de su muerte allí. Yo le vi tomando mi lugar, lugar que merecí. Pues me aparté, yo le negué. Yo merecí morir, culpable yo lo fui, mas por amor Él se humilló por darnos yo le di, fui la causa de su muerte allí. Yo le vi tomando mi lugar, lugar que merecí. Pues me aparté, yo merecí morir, culpable yo lo fui, mas por amor Él se humilló por darnos libertad. Así es, queridos amigos, fue por mí, fue por ti que Jesús ocupó ese lugar. Es por eso que a través de toda esta semana, toda la cristiandad alrededor del mundo, a pesar de la situación que se está viviendo, se ha esforzado desde casa, desde diferentes lugares, a poder hacer conciertos, temas, series que puedan honrar el nombre de Dios, que puedan hacerle recordar a la humanidad, más aún en estos momentos en los que estamos viviendo, que Cristo murió para darle salvación a todo ser humano, sin excepción de ninguno. Todo aquel que acepte el sacrificio de Cristo puede ser salvo. Así que nosotros, a través del espíritu de profecía, también aprendemos que no solamente esta semana es tiempo de recordar ese sacrificio. Dios nos insta, nos llama, y a través de la sierva Ellen White, a través del espíritu de profecía, ella nos exhorta a nosotros, inspirada por Dios, a que día a día debemos dedicar al menos una hora en la contemplación de las últimas escenas del Calvario, de las últimas escenas de la vida de Cristo en esta tierra. ¿Por qué? Porque eso va a hacernos a nosotros recordar
cuán grande amor ha tenido nuestro Dios, cuán grande fue el sacrificio que Jesús hizo, cómo llegó a ofrecerse para tomar el lugar que nos correspondía a nosotros como culpables, como pecadores, y derramó su sangre para que su sangre pudiera redimirnos a nosotros de cada uno de nuestros pecados. En esta mañana yo quiero hablarles a ustedes en esta etapa de la celebración de la Pascua, que se celebraba desde tiempos de la antigüedad, desde el pueblo hebreo, venía celebrando la fiesta de la Pascua, pero esta cena de la Pascua fue algo diferente, algo que el Señor enseñó para que sus discípulos aprendieran y tomaran ejemplo de Él, para que entendieran el verdadero significado de la Pascua, porque Él vendría a ser el Cordero perfecto que fue inmolado por esta humanidad. En el transcurso de la cena de la Pascua ocurrieron algunas cosas interesantes, y una de ellas es que allí en Marcos capítulo 14, verso 20 y 21, y es en lo que nos vamos a enfocar en el tema y la reflexión de esta mañana. Ahí habla el Señor y dice: el que moja conmigo el pan en el plato, ese me entregará. Ay de él, mejor le hubiera no haber nacido. Vamos a hablar en esta mañana precisamente acerca del personaje negativo de la historia. ¿Qué podemos aprender de este hombre que traicionó a su maestro? De este hombre que, habiendo andado con el maestro, habiendo conocido de cerca la obra de Jesucristo en esta tierra, fue capaz de traicionarle y fue capaz de entregarle. Nosotros, aún de lo negativo, podemos aprender lecciones. ¿Por qué? Porque tal vez usualmente tú puedes tener la impresión que no hay nada, absolutamente nada bueno que aprender de Judas. Él llegó a quedar en la historia de la humanidad como el monte Everest de los fracasos de la humanidad. Él fue tan hipócrita que incluso supo cómo hacerse pasar ante los discípulos para que pareciera apropiado el disgusto que él manifestó allí cuando María de Betania estaba derramando el perfume a los pies del maestro. Allí cuando Jesús es ungido en Betania por este perfume, pues él hace ver que mejor hubiera sido a esta mujer donar ese dinero, ese frasco tan costoso, haberlo donado. ¿Para qué? Para los pobres. Y relata el capítulo 12 del libro del Evangelio de Juan. Comienza en el verso 1 diciendo: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, su amigo, aquel que había estado muerto y a quien él le había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En el verso 4, a donde queremos llegar en este punto exacto y del personaje que queremos hablar en esta mañana, dice: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero noten lo que dice el verso 6. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas incluso hizo ver delante de los discípulos
que el disgusto que él estaba teniendo era justo, porque aquella mujer estaba derrochando un perfume sumamente caro para simplemente ungir los pies de Jesús. Sin embargo, quiero compartir contigo 3 cosas que yo creo en esta mañana que nosotros deberíamos aprender de Judas. Es imposible estar cerca de Jesús y a la misma vez estar lejos. No, claro que no. Sí es posible estar cerca de Jesús y al mismo tiempo estar muy lejos. Judas no era sincero. Judas prefirió las cosas terrenales y como muestra de su traición y de sus robos nos los da como evidencia de que él prefería las cosas terrenales. No estaba verdaderamente interesado en lo que Jesús enseñaba, no estaba verdaderamente interesado en lo que su maestro estaba haciendo en su ministerio terrenal. Siendo honesto, lo que realmente Judas creía en esencia no era diferente a lo que hoy día nosotros conocemos como el evangelio de la prosperidad que predican muchos pastores. Quería a Cristo simplemente como un medio para su fin personal. Quería a Cristo tenerlo cerca simplemente por motivos personales, de ganancia personal y de orgullo. Y por eso era que él seguía a Cristo. Entonces sí es posible estar cerca de Jesús y al mismo tiempo estar lejos. Yo me puedo imaginar en mi mente y hacer una fotografía de la escena y puedo ver a Judas desilusionándose totalmente de Jesús a medida que lo conocía. E incluso me lo imagino enojado me lo imagino. ¿Por qué? Porque él podía pensar que Jesús lo había engañado, porque él estaba buscando el evangelio de la prosperidad y él estaba viendo que había desperdiciado tiempo en seguir a Jesús. Por eso, justamente por eso, cuando llegó al punto en que se obstinó y por fin reconoció que Jesús no le serviría para sus propios propósitos de ganancia, entonces Judas decidió traicionar a su maestro, mostrando de esa forma que él nunca fue un verdadero discípulo, que sí se puede estar cerca de Jesús y al mismo tiempo estar completamente lejos. Sin dudas, Judas fue de los hombres más privilegiados de la historia. Ojalá hubiéramos tenido nosotros el privilegio de poder andar con Jesús, de poder vivir cada día, cada experiencia, cada milagro, cada enseñanza que el Maestro les llevaba en aquellos tiempos. Él caminó por 3 años a la cercanía de Jesús. Fue testigo de milagros asombrosos e incluso predicó junto con los otros discípulos, pero nunca realmente conoció a su maestro de cerca. Nunca realmente valoró y amó a Cristo como su maestro y como su salvador. Jesús muchas veces, él habló acerca de la traición de Judas. Él se refirió a lo que iba a suceder y podemos verlo en Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 7, e incluso Jesús advirtió sobre lo que vendría para quien lo traicionara. Si nosotros buscamos en Mateo capítulo 26, versículo 24 y también en Marco lo podemos encontrar, dice allí: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, hijo del hombre que es entregado. Bueno le fuera al hombre no haber nacido. Jesús dijo
que él sería entregado como ya estaba escrito en la palabra de Dios, como había sido profetizado. Pero bueno le fuera a ese hombre que lo iba a entregar no haber nacido nunca. Pero Judas nunca advirtió las palabras de Jesús, nunca hizo caso a sus palabras, ni siquiera cuando allí en medio de la cena mencionó que el que mojaba el pan con él, ese era quien lo iba a entregar, era quien lo iba a traicionar. Sabemos que Judas nunca le interesó la salvación que Jesús ofrecía. ¿Por qué? Porque según Juan 17:12 era hijo de ¿qué? De perdición. Sin embargo, Jesús le dio oportunidades. Jesús le dio más oportunidades que a nadie para ver si él reaccionaba. Ojalá si hablase más de nuestros púlpitos sobre la verdad de que es posible que nosotros estemos dentro de las 4 paredes del templo, estemos dentro de una congregación, podemos tener incluso un ministerio exitoso y nunca haber formado parte de la iglesia de Dios. Escucha bien, tú puedes estar dentro de la congregación, tú puedes tener incluso un ministerio, puedes ser un líder, puedes ser un anciano, pero nunca haber formado parte de la iglesia de Dios, del verdadero cuerpo de Cristo. La historia de Judas nos los deja ver a nosotros. La historia de Judas debe hacernos reflexionar a nosotros como cristianos, ya que tenemos muchos Judas que están dentro de las filas del cuerpo de Cristo. Cristianos que quieren a Cristo como un simple fin para algo más, que quieren a Cristo para su beneficio personal. Personas que aunque están cerca de la predicación de la verdad, tienen sus corazones muy lejos de ella, tienen su corazón muy lejos de Cristo, aunque puedan aparentemente estar cerca de Jesús. También vamos a ver en esta mañana, la palabra de Dios nos dice a nosotros en Jeremías 2:14. Allí, siglos antes de la venida de Cristo, Dios le habló al profeta Jeremías, le dio un mensaje al profeta Jeremías y le dijo: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La esencia misma del mal está en rechazar al Dios que es digno de toda nuestra adoración. Esa es la esencia del mal, fue la esencia del error de Judas. Rechazar al Dios que era digno de su adoración, al Dios que él debía humillarse y rendirse a él. La esencia está en que orgullosamente llenamos nuestras vidas con cosas, y son cosas que realmente nunca van a llenar el vacío del corazón. La llenamos de cosas terrenales, de vanidades, de bienes terrenales, y pensamos que de esa manera estamos actuando correctamente. Judas nos representa perfectamente estos males de los cuales está hablando el profeta Jeremías. Él creyó que era mejor tener un puñado de monedas en su bolsa que tener a Cristo. Pero luego, después, pudo ver su gran error. Pero en vez de arrepentirse, en vez de venir al maestro y decirle: Señor, perdóname, porque pequé contra ti, porque te traicioné, porque te vendí, porque te entregué por 30 monedas de plata. Sin embargo, esa no fue su actitud. Si él se hubiera arrepentido, Jesús le hubiera perdonado, porque nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Sin embargo, él decidió quitarse su propia vida. Él decidió suicidarse. Él realmente es un claro ejemplo
de que en realidad de nada sirve tener cosas materiales si realmente nosotros no tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Voy a invitarles a ir a escuchar una hermosa pausa musical de nuestro cantante Jeremy Radamés y en breve regresamos para continuar nuestro tema. Queridos amigos, les invitamos a conectarse a Radio Nueva Generación Adventista para que puedas estar en conexión directa con el cielo. Queremos llegar hasta tu hogar, hasta tu familia, hasta tu corazón, para que tu corazón pueda estar en sintonía con el corazón de Dios. Corre, conéctate a RNGA a través de www.radionuevageneracionadventista.com. Porque somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. que en su sangre
Así es, mis queridos amigos, esta es la historia más bella de amor. Una historia que nos deja una gran enseñanza aún de los personajes negativos de la historia. Si nosotros nos remitimos al libro de Hechos, allí podemos encontrar en el capítulo 1 que nos relata acerca de la elección del sucesor de Judas. En aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números. Y entonces dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Con razón Jesús profetizó: a este varón que me entregará, mejor le hubiera sido no haber nacido. Y fue notorio, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios ha profetizado absolutamente todo. No solo profetizó que Cristo moriría allí en la cruz del Calvario para darnos salvación a cada uno de nosotros, sino profetizó cada evento final de la historia. Profetizó incluso cómo Judas iba a traicionar a su maestro, cómo Judas, siendo uno de ellos, estando dentro del ministerio de Cristo terrenal, iba a ser quien iba a entregar a su maestro cuando llegara la hora precisa. Hay una frase que quiero compartir con ustedes que se le atribuye a Charles Spurgeon, y él decía: quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Esto se aplica a Judas y es una advertencia también para todo el que aparentemente se dice ser cristiano, aparentemente está dentro del cuerpo de Cristo, dice ser parte de la congregación de Dios, sin embargo está lejos de Jesús. Por eso la palabra nos enseña allí en 1 de Timoteo 6 del 9 al 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tristemente, el amor a enriquecerse, la tentación a la codicia, trajo sobre Judas un lazo terrible. Lo llevó a la muerte cuando él podía haberse arrepentido. Pero tal vez nosotros pudiéramos decir, pues Jesús podía haberle dicho, Jesús podía haberle llamado y decirle que él sabía todo lo que iba a acontecer y que era él quien lo iba a hacer. Jesús se lo dejó ver de muchas maneras, como nos hace ver muchas veces a nosotros el error en el cual estamos en su palabra, pero nosotros a veces estamos tan ciegos como Judas que no podemos advertir el error en el cual nos encontramos. Nada, queridos amigos, puede detener los planes de Dios. Dios había profetizado cómo iba a ser la entrega de Jesús, cómo iba a llegar Jesús a la cruz del Calvario, y todo se cumplió según había sido predicho. Estaba decretado que Jesús iba a venir a ser traicionado
y a dar su vida por cada uno de nosotros. La traición de Judas fue anunciada mucho antes de que ocurriese en Juan capítulo 13, 18, en Mateo 27 del 9 al 10, en Hechos 2, 23, fue anunciada por el salmista David. Sin embargo, Dios no obligó a Judas a que traicionase a Jesús, aunque así estaba predicho. Judas se entregó al dominio de Satanás y llevó a cabo su traición y maldad por voluntad propia, por su propia elección. Pero Dios es tan grandioso, tan soberano, que Él transformó su traición para bien. Así que Judas es un gran ejemplo de que los planes de Dios nunca serán frustrados. Aunque alguien se levante contra usted y le traicione, así como Judas traicionó a Jesús, no se enoje, no se enfade, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios va a usar esa traición para llevarlo a usted justo al propósito que Él quiere cumplir con usted. Es misterioso cómo Dios actúa, es misterioso cómo Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo el hombre es 100% responsable de sus decisiones. Si alguien se deja entregar e usar por Satanás para que se cumpla un propósito de Dios, esa persona pues dará cuenta a Dios por haberse entregado al dominio de Satanás y por dejarse usar para ser una piedra de tropiezo en la vida de otro cristiano. Pero más sin embargo, Dios usará eso y lo transformará, esa traición, en una bendición. Así que nosotros, nuestra mente finita tal vez no puede comprender, no puede llegar a entender, pero es algo que nosotros necesitamos aceptar, ya que a la verdad es un gran consuelo de Dios para nosotros, porque Él nos dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, todas las cosas le van a ayudar a bien. Y si pudo tener todo bajo control en el momento más crucial de la historia de la humanidad, en el momento en que se dividía la historia de la humanidad en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, en el momento en que se consumaba el sacrificio perfecto para que tú y yo pudiéramos gozar de vida eterna, allí en el momento en que Jesús moría en la cruz del Calvario, sin duda alguna, Dios puede cumplir sus promesas. Dios puede cumplir sus propósitos en tu vida y en mi vida. Y Dios puede hacer que todo en nosotros también obre para bien, como dice Romanos 8:22. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A todos aquellos que son llamados conforme a su propósito, aquellos que son llamados para cumplir la voluntad de nuestro Dios. El propósito que Dios tiene en tu vida, Dios lo va a cumplir. No importa quién te traicione, no importa aquellos que aparentemente puedan estar siguiendo al maestro, puedan estar dentro de un ministerio, dentro de un liderazgo y sin embargo puedan estar traicionándote. El Señor usará eso como una gran bendición y te pondrá en el lugar y en el momento en el que Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Esta historia nos ayuda a nosotros a entender que todo lo que Dios hace obra para bien, que el Señor, aunque Satanás pueda usar a alguien en nuestra contra, Dios lo va a transformar en una bendición y va a ser de bienestar para tu vida y para el propósito eterno que Dios tiene contigo. Quiero dejar con ustedes una cita del libro La maravillosa gracia de Dios, del espíritu de profecía. La sierva Ellen White escribió y dice: nadie ocupaba un puesto tan exaltado como el de Cristo,
Y sin embargo, él se rebajó a cumplir el más humilde deber. Cristo le dio su ejemplo de humildad. No quería dejar a cargo del hombre este gran asunto de tanta importancia, lo consideró que él mismo, que era igual a Dios, actuó como siervo de sus discípulos. Mientras estaban contendiendo por el puesto más elevado, sus discípulos, aquel ante quien toda rodilla ha de doblarse, aquel a quien los ángeles de gloria se honraron en servir, se inclinó para lavar los pies de quienes lo llamaban Señor. Lavó los pies incluso de su traidor. Y yo me pongo a pensar y a imaginar esas escenas y pienso, Judas tal vez decía, mira qué tonto, se ha humillado sin saber que lo voy a vender por 30 monedas de plata. Pero qué tonto era Judas que pensaba así, porque el Señor sabía perfectamente lo que él iba a hacer. El Señor sabía todo lo que iba a acontecer, sin embargo, tuvo tanto amor, tanta compasión, tanta misericordia, que aún se humilló a lavarle los pies y a darle un ejemplo a Judas, para que aún en sus últimos momentos, aunque no se arrepintiera, se llevara en su mente la imagen perfecta del amor de nuestro Dios. Ese Dios que siendo Dios se humilló hasta lo sumo para dar su vida por cada uno de nosotros, para que Él se tuviera que remorder en haber traicionado al infinito Dios, a ese Dios de amor y de misericordia, que todo lo que estaba haciendo era dándole una oportunidad de salvación. De esa misma manera, tal vez pueden haber muchas personas a nuestro alrededor que nos hagan pensar, o que piensen, mejor dicho, que nosotros podemos ser tontos porque nos están traicionando, porque están hablando de nosotros, porque están levantando un puñal por nuestra espalda, y sin embargo nosotros podemos estar tranquilos y en calma, humildemente, lavándole los pies, ofreciéndonos a servirle, no porque somos tontos, sino porque tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, porque ese amor que fue mostrado en la cruz del Calvario, nosotros queremos mostrárselo a esas personas para que puedan darse cuenta que aún tienen oportunidad y que ellos también pueden recibir perdón y gracia divina. Ellos también, si vienen a los pies de Cristo, pueden disfrutar del perdón, y su sangre preciosa también puede limpiarlos y redimirlos de sus pecados. Así que yo quiero orar por cada uno de ustedes en esta mañana, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pueda tocar sus corazones y sus vidas, y que a través de esta historia extraordinaria de lo que fue el transcurso del caminar de Cristo hasta la cruz del Calvario, esta historia donde la traición fue la que hizo que Jesús fuera al Calvario, pero era el cumplimiento exacto de la profecía. Se cumplió lo que se iba a hacer, y Satanás simplemente fue un instrumento que usó a Judas. ¿Para qué? Para cumplir lo que estaba predicho por Dios. Satanás se metió en Judas para que Judas fuera el traidor que hiciera que Jesús fuera apresado y fuera condenado, como estaba predicho en la palabra de Dios. Que tú y yo no seamos esos instrumentos jamás, pero si en algún momento somos traicionados, pensemos que de la misma forma que la traición de Judas obró para que se cumpliera el propósito de Dios, cualquier traición que tú puedas recibir en la vida puede obrar para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. Así que no maldigas, no reniegues, solo muestra amor y haz lo que hizo Jesús. Lava los pies de los traidores. Oremos.
Bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque ese sacrificio de amor fue impartido a la humanidad para cada uno de nosotros, que podamos aceptarlo, que podamos tomarlo, que podamos darnos cuenta que aún tenemos oportunidad de entregarnos a Cristo, que aún podemos recapacitar, que aún podemos darnos cuenta que el Señor está teniendo misericordia y gracia para que nosotros nos rindamos ante Él, para que nosotros vengamos ante Él buscando su perdón y buscando que su sangre pueda redimirnos de todos nuestros pecados. Bendice a todos nuestros amigos que están en sintonía, que podamos aprender las lecciones que nos enseña esta historia acerca de Judas, esta triste historia que llevó a Jesús a la cruz del Calvario, pero no era más que el cumplimiento de lo que Dios había profetizado que haría por esta humanidad para que pudiera tener una vía de escape y de salvación. Que Dios pueda derramar su bendición sobre cada uno de ustedes, que el Señor tenga misericordia, Padre, de cada uno de los que está escuchando, y si alguno ha estado en el lugar de Judas, que tú, Señor, lo puedas perdonar, lo puedas limpiar y le puedas dar una nueva oportunidad, porque tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios de amor que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a tener ese amor y esa compasión que tuvo Jesús, aún sabiendo que lo iban a traicionar, se humilló a lavar los pies de su traidor. Gracias, Señor, por tanto amor que el cielo ha ofrecido por esta humanidad, por tanto amor que has ofrecido por mí y por cada uno de nosotros. Guárdanos en tu divino amor y llénanos de ti, Dios Todopoderoso, para que nosotros podamos ser un vivo reflejo, porque ejemplo nos has dado para que como tú hiciste, nosotros también hagamos. Me cuesta entender la grandeza de tu amor. Cuánto sufriste en quebranto, cuánto diste de ti. En aquella cruz del Calvario te entregaste hasta morir. Jesús, mi Jesús, gracias Jesús por tanto amor y tanto amor. Gracias Jesús por tanto amor y tanto. Así es, no tenemos más que decir gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por tanto amor que has tenido por nosotros, tanta compasión y tanta misericordia. Que Dios alce sobre nosotros su rostro, que haga resplandecer sobre la vida de cada uno de nosotros, que traiga luz, esperanza y paz a nuestros corazones y que nosotros podamos seguirle y servirle, que podamos seguir en sus pisadas, siguiendo su ejemplo y mostrando el gran amor que Él tuvo por esta humanidad con nuestro testimonio cada día. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en Radio Nueva Generación Adventista. Siga disfrutando de nuestra programación, porque a cada día y cada minuto tenemos algo extraordinario que compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga a todos, que puedan tener un excelente día de preparación y un feliz y bendecido sábado. Cuánto sufriste en quebranto, cuánto diste de ti. En aquella cruz del Calvario te entregaste hasta morir. Jesús, mi Jesús,
por tanto amor y tanto amor. Gracias, Jesús, porque viniste a ser en mí la luz. Porque viniste a ser